El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar este Evangelio de San Lucas, del rico y Lázaro el pobre, de el seno de Abraham con Lázaro y del infierno con el rico, caben tantas reflexiones. Este final: si no escuchan a Moisés y a los profetas, porque te ruego que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio de estas cosas, le diga lo que hay después de la muerte, el cielo, el juicio, el infierno. No sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, tienen a Jesucristo, tienen el Evangelio, tienen la Biblia, tienen ya con qué creer. O sea, Dios ya nos lo ha dicho, no es algo nuevo, no es algo que nadie lo sepa. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Y el rico responde a Abraham con el: no, padre Abraham,
¿por qué no quieren aceptar a Moisés, que es toda la ley, toda la doctrina, la enseñanza? ¿Por qué no quieren aceptar los profetas? Los profetas es, pues, milagros, es anuncio, sobre todo, es hablarnos de Jesucristo, el que viene para salvarnos. Diríamos, ¿por qué no aceptan los milagros de la Sagrada Escritura? ¿Por qué no aceptan la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los profetas de Moisés, la ley de Moisés, es decir, los mandamientos? ¿Por qué no lo aceptan? No, Padre Abraham. O sea, ¿saben lo que esto significa? Esto significa dos cosas. Todo lo que nos da Dios para que creamos, no. Pero si un muerto resucita, ¿por qué hay tanta gente que sigue hoy día? Pues cuestiones de brujería, que si adivinación, que si la nueva era, que si sentimiento, el tener una impresión, el yo sentir, el yo ser como el centro de esa revelación. No. ¿Cómo que no? A Abraham le contesta así: no, Padre Abraham, pero si te está diciendo lo que tienen que hacer para salvarse, para creer, para cambiar. No, Padre Abraham. ¿Sí? Esto es, no acepto el plan de salvación de Dios, no a lo que Dios hace. Pero, ¿ve? No Dios. Pero si Lázaro va, entonces ¿qué? ¿Un plan de salvación de los hombres? Entonces ¿qué busca? ¿Un plan de salvación de los muertos? ¿De los condenados? ¿De quién? ¿De alguien que se me aparezca? ¿De cosas? ¿De otro modo diferente de hablarnos? Y aquí esta gran enseñanza psicológica. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Y Abraham le dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se van a convencer ni aunque un muerto resucite. Es decir, ¿quién me va a convencer más? ¿Dios o un muerto que resucita? Es que el muerto que resucita es Dios quien lo resucita. Por eso, esto lo está diciendo Jesús antes de su muerte. Y esto lo está diciendo Jesús también antes de la muerte y resurrección de Lázaro. ¿Qué pasó con la resurrección de Lázaro? No el Lázaro de la parábola del rico y el pobre Lázaro, sino de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Todo el mundo lo vio que estaba enfermo, todo el mundo lo vio y asistieron al entierro de Lázaro. ¿Sí? No, pero si un muerto resucita, ¿crees de verdad que si un muerto resucita, lo van a creer? ¿Y qué pasó? Pues resucitó Lázaro, Jesús resucitó a Lázaro y se reunieron los jefes y dijeron: a este hombre, a Jesús, hay que matarlo. Y a Lázaro también. Entonces, pues si tienen ahí a Lázaro que ha resucitado, ¿y por qué dicen que también hay que matar a Lázaro? Es que el que no se convierte, el que no cambia de vida, el que no toma una decisión de un giro, dejar el pecado y empezar a llevar una nueva vida, por lo que Dios nos dice, por la revelación de Dios, por las promesas, los mandamientos y las amenazas, los castigos de Dios, no hay quien le pueda convencer de nada. O dicho de otra manera, el que no teme a Dios, ¿a qué le va a temer? El que no tiene el temor de Dios que es no ofender a Dios, ¿qué le importan los demás? ¿Sí? ¿De qué va a tener temor? Pues de nada, de nadie. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, por eso no andemos pidiéndole a Dios que nos dé testimonios, que tengamos signos, que haga cosas, que nos demuestre lo que ya nos ha dicho tantas veces a lo largo de la revelación de esos 2000 años
o más de revelación. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, si no aceptan las señales que Dios nos da, no esperen señales propias. Si tú no crees en Dios, si no crees en el Evangelio, si no crees los mandamientos, no los vives, no los cumples, y todo eso con la vida de Jesús, sus milagros, su predicación, etc., su muerte, su sepulcro, su resurrección, su ascensión al cielo, ¿qué te va a convertir? ¿Qué? ¿Qué? Por lo tanto, queridos hermanos, somos nosotros los que tenemos que estar buscando lo que Dios me dice, los signos que Dios me da. Pero no tengo que estar pidiéndole a Dios que me dé otros signos diferentes de los que Él ya me ha dado. Es verdad que podemos pedirle cuando lo hacemos con humildad, lo hacemos con aceptación, pero cuando ya tenemos la fe en el Señor, hay cosas que hay que tomar decisiones que no es que esté ya escrito, sino que si sigo este camino o este otro, si tengo que tomar una decisión u otra contraria en mi vida, en las acciones, y yo le puedo pedir, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no la encuentro, no sé qué es lo que tú quieres. Hazme que yo vea alguna señal, alguna cosa, que yo vea qué es lo que tú quieres. Eso sí es lícito, sí es bueno, pero cuando hemos hecho todo el examen del asunto, cuando lo que buscamos es sinceramente la voluntad de Dios, cuando hemos sabido preguntar a las personas que nos pueden dar una luz, una orientación, si buscando consejo no hemos tenido la luz, si orando al Señor no hemos tenido la luz, si vemos que lo que queremos sinceramente es hacer la voluntad de Dios, pues claro que es bueno y es lícito pedirle a Dios una señal para saber cuál es su voluntad. Pero esto no es nunca lícito. Que vaya el muerto para que les convenza de que hay un infierno, pero eso ya está en la revelación, eso ya está en el credo, eso ya lo ha dicho el Señor. Y tenemos después de nuestro Señor Jesucristo una inmensa cantidad de santos, que los mártires que han dado su vida, los santos que han entregado su vida, diríamos no en el martirio, pero sí en la santidad, en las virtudes heroicas, en el apostolado, en la caridad, de mil maneras, afirmándonos este hecho. Hay un cielo, hay un infierno. Sálvate del infierno y haz lo que tienes que hacer, cumple los mandamientos de Dios para ir al cielo. Eso no es lícito dudarlo o negarlo, y mucho menos es lícito pedirle a Dios una señal para ver si hay cielo, si hay infierno y si Dios existe. ¿Ve? Los necios esos que, si Dios existe, pues que pase esto. Y si no existe, y si no pasa, entonces ¿qué? ¿Que Dios no existe? No. Ese no es el camino. Por lo tanto, para las cosas que ya Dios nos ha revelado, no podemos pedirle señales, no es lícito. Pero cuando estamos buscando sinceramente la voluntad de Dios sobre algo, una decisión importante de la vida, hemos consultado, hemos orado, hemos investigado a ver la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, si me dice de alguna manera, y no tengo la luz que necesito, entonces sí es bueno y lícito pedirle al Señor, Señor, estoy tratando pero no veo, dime tú qué es lo que quieres, y el Señor nos dará la señal que le pedimos si lo hacemos con toda sinceridad en el momento que Él determine, no cuando yo quiero, pero siempre cuando yo lo necesito. Pues no seamos como este rico
No, padre Abraham, lo que tú dices no, pero haz lo que yo digo. No le pidamos a Dios unas señales que Dios no nos quiere dar. Como ven, tiene mucha más materia este Evangelio, pero quedémonos con esto. Pidámosle a la Santísima Virgen María que aceptemos de corazón todo lo que Dios nos dice, sin cuestionarlo todo, porque hay personas que todo lo cuestionan. ¿Ve? Ellos son los que tienen que ver, ellos son los que tienen que tener pues, las señales, las signos, las cosas, para ellos decir si esto es verdad o no es verdad. No, seamos muy humildes, por eso pidámosle al Santo Patriarca San José, que eso fue lo que él hizo. Ante la duda de saber qué hacer en ciertos momentos con respecto a la Santísima Virgen, ¿qué hacer? Pues oró y Dios le dio una señal. Y en sueños el ángel le dijo lo que tenía que hacer. Y después ya se le acabó la duda e hizo plenamente la voluntad de Dios. Por ahí, por la vida y San José, sus acciones, podemos ver un poco cuándo es que nos es lícito pedirle a Dios un signo, una señal para descubrir su voluntad y cuándo no, en qué materias sí, en qué materias no. Vamos a seguir en este camino cuaresmal que ya estamos avanzando, afirmando nuestra fe, pero por lo que Dios nos ha dicho. Por eso, antes que querer otras cosas, investiguemos la palabra de Dios. Aprendámonos bien nuestras oraciones, el credo, el Padre Nuestro, y vivamos eso que ya es lo que Dios nos ha dado. Y veremos que muchas veces ya Dios nos ha dado suficientes revelación, signos, caminos, para poder tener la luz que necesitamos y no vivir angustiados y agobiados. Seamos dóciles y obedientes.